Hola Liliana, Hola Juan Carlos. hace tiempo que no nos veíamos. Mucho, mucho. Mucho. Sos una investigadora en el campo de las ciencias sociales, has estado en Chile, en Flaxo, y formaste parte de la generación que se reincorporó a la universidad pública con el retorno a la democracia. Exacto. ¿Cuál es tu valoración de este largo periodo de 30 años en el campo de las ciencias sociales? Es un periodo no tan largo si uno mira a largo plazo, pero que tiene avances y retrocesos muy importantes. Si uno piensa en el 83, la ilusión con la que se abrieron los concursos, el entusiasmo con que volvimos a las cátedras y la idea de la profesionalización, porque incluso la formación de la ciencia política como disciplina tiene que ver con esta vocación de profesionalizar, de que fuera un saber que diera resultados importantes y contribuciones para el análisis de la sociedad, la política. Realmente, como ocurre siempre en Argentina, y ojalá cambiara ese rasgo dominante, siempre que vos querés modernizar o ponerte, ayornarte a los movimientos del tiempo que te toque, hay resistencias muy fuertes y las resistencias pesan y bloquean. Es como que el atraso, la regresión empuja todo esfuerzo. Digo esto porque no tardó la universidad en la parte de ciencias sociales en partidizarse fuertemente, y esto en algunas carreras, particularmente en sociología, a mi modo de ver, tiene consecuencias funestas, y yo que viví los años 70, periodos cortos, pero sufriendo la horrenda partidización, ideologización de una universidad, realmente lo sufrí mucho, porque sobre todo al comienzo de los 90, con el proyecto de una maestría en ciencias sociales, cuando era decano Juan Carlos Portantiero, a mí me tocó dirigirla y organizarla por primera vez. Y fue un gran esfuerzo, pero que encontró muchísimas resistencias, porque en esta sociedad el mérito, tener doctorado para enseñar doctorado, evaluar las publicaciones, siempre fue visto como discriminatorio, por decir una palabra que se usó siempre. Bueno, cientificistas sí, todos los acusados de la rigurosidad académica frente a un ensayo de implicaciones políticas. Siempre hubo ese dilema y ese enfrentamiento, y continuó. Y tu mirada entonces es que el sendero evolutivo de progreso, de modernización, como que se comienza a mesetar y luego o declina. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que en los 90 se hace un gran esfuerzo de evaluaciones, de creación de maestrías, de modernización, que como te digo encuentra muchas resistencias. La maestría para mí fue un ejemplo de eso muy duro. Pero sobre todo en la última década la politización, la partidización fue enorme, particularmente en las ciencias sociales, sociología, ciencia política, comunicación, y convirtieron los claustros en una especie de ámbitos de supuestas batallas culturales, con soldados de un lado y profesionales o profesores que realmente nos era muy difícil en ese ámbito tener la serenidad y el entusiasmo con que muchos seguimos en la universidad. Yo el año pasado no di cursos, pero vengo dando cursos en la universidad pública todo este tiempo, cursos de posgrado, cursos de grado, creo una cátedra de partidos políticos y regímenes electorales que funciona. Y esa cátedra era un esfuerzo grande en ciencia política para precisamente tener profesionales que tuvieran capacidad de intervenir y crear con diagnósticos nuevos instrumentos, reforma electoral importantes en la Argentina. Ahora, previo al 83, una parte de los investigadores en el campo de las ciencias sociales o estaban en el exterior o estaban en instituciones privadas con financiamiento de Suecia, de Canadá, si mal no recuerdo estuviste en sedes. Sí, en el CEDES. Yo cuando volví al país en el 81 me incorporé al CEDES como investigadora. Ahí creamos un área política con Marcelo Cavarossi y realmente fue un ámbito muy extraordinario. Por ejemplo, el primer libro sobre el Parlamento hoy que hice en el CEDES, coordiné la investigación y saqué la publicación,
era un ámbito donde hacíamos con el apoyo de la Fundación Ebert las conversaciones o almuerzos con políticos, toda la generación del peronismo renovador, de la coordinadora radical, que entonces éramos todos jóvenes, y el ámbito de la discusión del rol del Parlamento fue muy interesante porque efectivamente en el 83 y con el retorno de la democracia el Parlamento comenzó a ser un lugar de formación de liderazgos. Yo tengo una suerte de sensación de que están surgiendo universidades privadas que comienzan a albergar a investigadores de nuestra generación, Sí. que encuentran con dificultades de ese desarrollo de una vida académica, digamos, en la universidad pública. ¿Tu mirada es similar? Mi mirada coincide con la tuya. Yo estuve muchos años como docente en el Instituto de Itela, en institutos de la vieja época, en la Universidad de Itela, y en San Andrés estoy en el comité académico, en el comité de administración, porque me parece un extraordinario esfuerzo en una universidad de excelencia que tiene becas para los que puedan competir y a la vez no tengan los recursos. Y yo siempre tuve relación con la universidad privada y mantuve la pública. Fui investigadora del CONICET, ahora me jubilé, pero no cabe duda que, por ejemplo, cuando llegué al país, el CEDES era un espacio importante de investigación con autonomía y con formación realmente de grupos de investigación interesantes para entender la Argentina y sobre todo la política argentina. En cierta medida tenés una mirada sobre lo que ha ocurrido en estos 30 años de democracia que es como preocupante. ¿Cómo poder hacer para que la universidad vuelva a recuperar, digamos, lo que llamaríamos un proyecto académico? Es preocupante, te digo, porque sigue siempre la tensión entre un proyecto académico que no obstaculiza la idea de intelectuales que tengan un rol público, que intervengan con artículos, con seriedad en el debate político o social argentino. Pero la rigurosa formación académica, esa es mi preocupación y eso es lo que se ha descuidado, y el sistema de criterios de excelencia es lo que habría que realmente sostener y, como te digo, esa permanente lucha entre los que quieren mérito, formación académica rigurosa y la idea de una universidad abierta que no tenga ningún criterio que obstaculice la idea de que es masiva. O sea, es cómo resolver una contradicción entre masividad y meritocracia o universidad de masas sin renunciar a criterios de excelencia. A criterios objetivos, digamos, de calidad y académicos. Sí, yo creo que los criterios de calidad son irrenunciables y que el mérito es un distintivo de las carreras académicas y que no tener fuertemente instalado eso tiene consecuencias muy nefastas. ¿Tuviste algún episodio, anécdota decepcionante en el funcionamiento de los órganos de gobierno colegiados a partir de esta mirada académica? Sí, porque el proyecto de la maestría que se inició con la dirección que me tocó y luego continuó y por suerte continúa, yo llegué con el empuje de decir, bueno, vamos a traer del exterior, vamos a invitar profesores. Conseguí que era muy difícil un financiamiento de antorchas para la universidad pública y para la biblioteca de la universidad pública y contratar profesores. Y mi idea de excelencia era, por ejemplo, Ezequiel Gallo fue profesor de un seminario de historia, pero la resistencia que encontré, sobre todo en los colegas de la sociología, no todos, pero algunos, era, bueno, esto no es de acá, es del Ditela, son universidades de la derecha. ¿Por qué va a ser doctor alguien que tiene un largo recorrido académico? ¿Por qué no elegir entre los de acá? Siempre esta idea de los de acá, los de allá, lo foráneo, lo nacional, lo autóctono o los criterios de excelencia que recortan aquellos que son realmente valiosos. Tuve discusiones y resistencias muy grandes, se me hizo muy difícil y por otro lado, en términos del gobierno de la universidad, graduados, politizados y estudiantes hacían su propia campaña para, digamos, supongo yo, porque yo les parecía un bicho raro, es decir, acusada de cientificismo, de criterios así meritocráticos muy duros, era un cierto estorbo, me molestaron mucho realmente. O sea, tu impresión podría ser de que el claustro de profesores terminaba
no conduciendo el órgano colegiado por el peso que podrían tener. No te quepa duda, el peso que tenían los estudiantes y los graduados, el peso político además. Yo nunca dirigí más que esa maestría, que era un proyecto académico y sigue siéndolo. Nunca tuve cargos en los órganos de gobierno, directivos, decanatos o consejeros. Entonces para mí ese mundo de la burocracia de las universidades siempre me fue bastante ajeno. Pero la experiencia de tener que ser evaluado y depender, en el caso de la maestría, de ese mundo, fue muy ingrata. Una calificación de ingrata es que lo sentiste, digamos, en tu interior Sí, como sí, algo muy que ingrata, te afectaba. porque era un gran esfuerzo, muy mal pago, un esfuerzo por vocación docente, por idea de que estas cosas importan, y sin embargo era por muchos considerado, digamos, mejor que esta señora se vaya y nosotros acá entre nosotros sabemos cómo arreglarnos. Y tu mirada entonces, ahora, ya no desde el 83, sino desde ahora, la reflexión es que esto puede tener algún cambio en esta tendencia, porque... Yo creo que sí, porque las resistencias finalmente se quiebran y el tiempo no se puede congelar. Lamentablemente la década pasada, larga década, ha sido para mí muy regresiva en términos de, como te digo, politización, y la universidad, digo, cuando la Facultad de Ciencias Sociales tiene 25.000 alumnos y 5.000 profesores, yo lo que me demando es lo siguiente: ¿dónde hay 5.000 profesores en condiciones de ser profesores en la Argentina en Ciencias Sociales? A mí me parece que la cuenta no da. Y por otro lado, esa relación 25-5 es absolutamente insólita. Entonces el presupuesto en salarios es monumental, pero la calidad, los concursos, la cobertura es muy mala. Ahora supongo que siempre hay posibilidad de mejora. No estoy siguiendo a último momento cómo las cosas están marchando ahora. Sé que sigue muy politizada la universidad, pero que hay fuerzas que pugnan por un cambio incluso entre los alumnos. Yo siempre como profesora dije a los profesores: hay que evaluarlos, el horario hay que cumplirlo, la universidad hay que exigir que no tenga vidrios rotos en sus ventanas. Es una cuestión de dignidad, de respeto a la tarea y de respeto a ustedes como estudiantes. Pero cuesta mucho hacer esto en este país. Se considera individualismo egoísta la evaluación. Es lo mismo que pasa con los docentes de este país, que creen que evaluar es estigmatizar. Puse esa palabra a propósito porque la usan muchos para todo. Sí, sobre todo que has trabajado el tema de índice de desarrollo humano, ¿no? Por eso, y de pobreza. Y de pobreza, a propósito de la estigmatización. ¿Un último comentario que quieras hacer, Liliana? ¿Una última reflexión? Bueno, yo digo, como 40 años de docencia acá y en el exterior, en Chile, en Uruguay, en México, estuve 10 años, y después en Europa. La sensación mía es que podemos cambiar, que la universidad va a ser sensible a un tiempo que exige no más muros, te uso esa metáfora, la casa adentro somos nosotros, los de afuera son otros, y que las fuerzas de cambio, más allá de gobiernos de turno, están presentes, no se puede seguir. Como vos decís, se fragmentó el conocimiento, entonces que uno es competitivo y entra en el mundo, tiene que ir a universidades privadas de excelencia. Pero en una universidad pública que no es de excelencia, salvo en algunas carreras, es muy difícil mantener los criterios de excelencia del sector privado. Entonces yo insisto, la universidad en el área de ciencias sociales tiene no solo que profesionalizarse más, sino que mantener un alto estándar académico y de exigencia para sus profesores y no solo para los alumnos. Gracias, Liliana. De nada.